Bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba. Esta actividad se hace en el marco de la organiza la Oficina de Relaciones Internacionales, en realidad en el contexto de la Oficina de Relaciones Internacionales. Yo soy Miriam Carballo, la secretaria de Relaciones Internacionales de la universidad. Y dentro de nuestra oficina funciona el CFA, que es el Centro Franco-Argentino, dirigido por la doctora Cristina Elgue Martini, quien va a coordinar y está coordinando este ciclo de conferencias con personalidades de Francia. En la sesión de hoy nos acompaña la escritora Alicia Duhovne Ortiz, bueno, con una historia en la escritura muy interesante. Y ella es argentina, pero vive en Francia desde hace mucho tiempo. Recién cuando pronunciaba algunas cositas era un placer escucharla con su francés totalmente nativo. Y va a conducir el diálogo una académica, la doctora Irene Chiquier-Bauer, una académica de mucha trayectoria y con mucha experiencia en diálogos con escritores, así que va a ser una jornada muy interesante. La dejo a Cristina, que seguramente querrá decir algo más sobre nuestros invitados. Yo solamente quería darles las gracias a todos y comentarles que seguiremos haciendo estas conferencias, así que estén atentos para la próxima invitación. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo soy Cristina. Buenos días a todas y todos y bienvenidos a este segundo encuentro virtual organizado por el Centro Franco-Argentino de nuestra universidad, como acaba de explicar Miriam. Quiero agradecer a Alicia Duhovne Ortiz y a Irene Chiquier-Bauer haber aceptado, lo agradezco en nombre de nuestra universidad y de la Embajada de Francia, y les agradezco el haber aceptado nuestra invitación para participar en este diálogo. La verdad es que nos da muchísima alegría tenerlas a las dos aquí y ver a Alicia. Yo la estoy conociendo y la he escuchado, así que va a ser un placer tener esta oportunidad de escucharla hablar de su obra más reciente. Bueno, les voy a presentar a las dos colegas. Alicia Duhovne Ortiz nació en Buenos Aires en 1939 y se instaló en Francia en 1978. Entre sus novelas se cuentan La procesión va por dentro, María, 2019, La más agraciada y La Madonna, Planeta, 2015 y 2013 respectivamente, Un corazón tan recio, 2011, La muñeca rusa, 2009, Las perlas rojas, 2005, Anita cubierta de arena, 2004, Mireya, 1998, El árbol de la gitana, Alfaguara, 1991, El agujero en la tierra, Monte Ávila, 1982, El buzón de la esquina, Calicanto, 1980. Entre sus biografías y crónicas, Milagro, María, 2019, ¿Quién mató a Diego Duarte?, 2011, El camarada Carlos, 2008, Eva Perón, la biografía, Alfaguara, 1995, que fue bestseller internacional. Dora Maar, Prisionera de la mirada, Vaso roto, 2003, Maradona soy yo, MC, 1992, y María Elena Walsh, Júcar, 1980. Varios de sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. Premio Konex de Platino, Misión Stendhal, beca de creación de la John Simon Guggenheim Foundation, o Foundation, no sé si es la Guggenheim francesa. Miembro del Parlement des Écrivains Francophones y del PEN Argentina. Acaba de terminar Aguardiente, que es la tercera parte de su obra de metaficción. Y una noticia muy reciente,
La procesión va por dentro, ha sido seleccionada para la muestra virtual de la Feria de Frankfurt, Argentina Key Titles. Con respecto a la entrevistadora, Irene Schicker-Bauer es periodista, docente y escritora, doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad de San Martín, máster en Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Autora de la biografía Virginia Woolf, La vida por escrito, Buenos Aires, 2012. Es interesante notar que en España este libro, que realmente es el producto de un exhaustivo trabajo de investigación, alcanzó ya la tercera edición. España Taurus 2015. En 2013 publicó el libro dedicado íntegramente a analizar la obra de Eduarda Mansilla. Su título es Eduarda Mansilla, entre ellos, una escritora argentina del siglo XIX. Ha publicado ensayos literarios sobre San Juan de la Cruz, Ejercicio de Amar, 1993, Julio Cortázar, A propósito de Rayuela, 1994, Felisberto Hernández, Aproximaciones a un autor, 1995, y Juan L. Ortiz, Un pensamiento realizado de la luz, 1996. Cabe aclarar que Irene editó la serie bibliográfica de la revista El Arca, en la que colaboró cerca de 15 años con artículos y entrevistas a personalidades de la cultura, y ha sido columnista en radio, televisión y diversos medios gráficos. Ha realizado ciclos de entrevistas a escritores para el canal de internet Todas Artes TV, condujo los ciclos de entrevistas a escritores, Nombres de Letras, En la Biblioteca y El Señalador, que se emiten por Canal A. Bueno, los dejo con nuestras invitadas y que disfruten mucho del diálogo. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los presentes. A todos los virtualmente. presentes. En este momento. Sí. Buenos días, entonces, muchas gracias por la invitación y por la presentación, que en un momento pensé, bueno, la podíamos hacer más cortita, pero muchas gracias por lo completa. Para mí es un honor y un gusto enorme haber sido convocada por la Universidad Nacional de Córdoba, por el Centro Franco-Argentino y por personas que estimo y admiro mucho como Cristina Elgue y Miriam Carballo. Y es un gran gusto también entrevistar nuevamente a Alicia Duhovne Ortiz. El tema elegido es escritura autobiográfica en tiempo y pandemia, ¿no? Y prometo no extenderme mucho más en esta presentación, pero permítanme un pequeño recuerdo autobiográfico. Porque entrevisté a Alicia alrededor de los años 90 y luego, en una entrevista que ustedes pueden ver por YouTube, en el 2012. Y podríamos decir, a la luz y a las sombras que proyecta esta pandemia, que se trataba de otro mundo. Pero ya entonces, específicamente en el 2012, Alicia tenía publicados 2 tomos de escritura autobiográfica y estaba escribiendo, o ahora estaba escribiendo el tercero que acaba de finalizar. Entonces, a mí lo que me gustaría que nos cuentes, sobre todo a los que todavía no te conocen o se acercan a vos y a tu obra por primera vez, es qué te decidió vivir en Francia, viajar a Francia y quedarte a vivir, y luego permanecer allí durante tantos años, dado que al menos conozco un intento de regresar a la Argentina. Sí, hubo 2 o 3 intentos de regresar a la Argentina y todos ellos tuvieron que finalizar. Yo decía que había vuelto definitivamente. La palabra definitivamente en relación con la Argentina es difícil de ubicar. Entonces, la primera vez volví con mi
hija y mis 2 nietas pensando quedarme, y fue todo hermoso hasta que hubo la crisis de 2001. En ese momento me volví. Y mi segundo intento de ubicarme definitivamente en mi país terminó con algo mucho menos dramático que el corralito. Terminó con el nacimiento en Francia de mi primer bisnieto. Entonces me pregunté qué estaba haciendo en la Argentina teniendo un nene que acababa de nacer en Francia. De modo que hubo por lo menos 2 idas y vueltas. Y que, bueno, te decidió también en el 78, ¿no? Quedarte, vos fuiste Claro. como Claro, me decidió en el corresponsal. 78, yo trabajaba en el diario La Opinión, y en ese momento, como algunos de los periodistas de La Opinión, recibimos una convocación manu militari, hay que decirlo, de un señor Hugo Ezequiel Lezama, que dirigía el diario Convicción, al que nosotros en La Opinión llamábamos familiarmente il Corriere della Masera, porque era claramente el diario de Masera y lo sabíamos. Entonces, después de un interrogatorio que me hizo este señor, que era para contratarme como reportera estrella, yo me pregunté qué sería si me estuviera interrogando para ponerme en la ESMA, donde se hacían algunos de los artículos que salían en el diario Convicción. De manera que como este señor me aconsejó vivamente no viajar a Europa en ese momento y aceptar sí o sí su ofrecimiento, lo primero que hice fue tomarme el primer avión que salía para Francia, y allí me quedé. Bueno, estamos entonces en el contexto de este encuentro franco-argentino y de estas relaciones que se establecieron vivamente en esa época con Francia y de las que sos un ejemplo. Claro. Entonces, dado que estás allí desde entonces, yo quisiera preguntarte si vivir en Francia y este contacto además con la lengua francesa influyó en tu escritura. Me refiero tanto en la temática como en el manejo del idioma. Sí, yo diría que en las 2 cosas. En la temática, yo no sé si hubiera escrito una biografía de Eva Perón, me hubiera quedado en la Argentina. En realidad la idea no vino de mí, sino de Héctor Bianchiotti, de la Académie Française, que era un gran amigo y que durante varios días me llamó a hablarme de Eva Perón, y yo me pregunté si se había vuelto loco, porque sabía que no soy peronista ni todo lo contrario. Y tampoco historiadora, hasta que finalmente me preguntó si yo tenía ganas de escribir la biografía de Evita, y yo me di cuenta de que me estaba haciendo un gran regalo como escritora argentina. Y curiosamente, esa biografía de Eva Perón, lo mismo que un libro sobre Maradona, intitulado Maradona soy yo, los escribí en francés. De manera que yo, bueno, el libro sobre Maradona es otra cosa porque es un libro literario, personal, no siempre serio, mientras que la biografía de Evita es una verdadera y fundamentada biografía, o así lo espero. Yo creo que el hecho de haberlo escrito en francés me dio la distancia necesaria, como para que en vez de sentir que habían pasado 50 años desde su muerte, yo sentía que habían pasado 100 o 200. Eso pone pone en pantalla más lejos el tema. Y con respecto a los otros temas y escritura, no es improbable que las audacias que uno se perdona, se permite en español, sin calibrar, sin hacerse preguntas, el idioma francés me haya obligado a hacerme esas preguntas, porque mis traductores me las hacían y mis correctores, yo no soy enteramente bilingüe, de modo que escribía un texto en francés y había detrás un corrector que me preguntaba esta cosa increíble: ¿y esta idea de dónde sale? Y salió, no me puedo decir de dónde sale. Es decir, que el idioma francés me obligó a estructurar el pensamiento de otra manera. Vamos entonces, ya que lo nombraste y que es ineludible, a Eva Perón, la biografía, el libro que, como dijo Cristina, publicaste en 1995, que fue un bestseller, que ha sido traducido a muchísimos idiomas, tiene más de 10 ediciones, más de 50.000 ejemplares vendidos, lo que en el mundo del libro es un montón, porque convengamos que ahora, en tiempos en los que la lectura es para un grupo de gente que le gusta leer, pero es bastante reducido, y en la Argentina tenemos
o consideramos un éxito, un libro de 3.000 que tiene 3.000 ejemplares como edición, imagínate estos 50.000 ejemplares vendidos, ¿no? Eran otros tiempos. Sí, bueno, pero hay libros que siguen siendo bestsellers internacionales y entraba en esta categoría el tuyo, y entra en esta categoría. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte es qué hecho de tu vida conectarías con la decisión de escribir esta biografía más allá de lo que acabas de contar de Bianchiotti. Claro, De tu vida personal, de tu vida cuando emotiva. Bianchiotti me lo propuso, tragué saliva durante una semana. En realidad me di cuenta de que era una gran propuesta, pero que era un compromiso tremendo. Y yo no me daba cuenta de hasta qué punto Evita estaba metida en mi historia personal. Mis padres eran comunistas, mi padre había sido puesto en la cárcel de Neuquén por Perón en el 43, con todo el Comité Central del Partido Comunista Argentino. Yo lo fui a visitar a la cárcel cuando tenía 5 años. Todo eso no me volvía muy peronista, pero mi padre era muy racional y formaba parte del grupo de comunistas que en la cárcel pensó en apoyar a Perón. Bien, pero no había ninguna relación afectiva con Evita. Mientras que el día en que murió Evita, yo tenía 12 años o 13, por ahí, estaba en primer año del liceo, había un dolor tal en la calle que yo volví a mi casa ocultando el llanto y me encerré en mi pieza para que mis padres no me vieran llorar. De modo que ese recuerdo afloró cuando Bianchiotti me habló de Evita y pensé, pero es que esta mujer estaba muy adentro mío, mucho más de lo que yo podía imaginar. Es increíble esa historia y esa mente abierta, ¿no? También de tu papá, Claro. que es una, bueno, tema él de otro de tus libros. Sí. No se podemos hablar de todo porque tenemos poco tiempo. El camarada Carlos, bueno, les propongo que lo vean y si tenemos después tiempo, para no escaparnos de este eje que es propuesto por el título, retomemos al camarada Carlos. Bueno. Lo que yo pienso es que me gustaría que para llegar a los tiempos presentes nos hables brevemente de estas dos primeras novelas con elementos autobiográficos que ya estaban publicadas en el 2012, sí. Y si podés que nos cuentes acerca de la escritura de esos libros y la escritura de este último, ¿no? Atravesado también por esta pandemia. Claro. Es decir, son 3 círculos en relación con mi vida. Yo no los llamo autobiografía porque como uno privilegia ciertos elementos y no otros, lo llamo más bien autoficción. Hay un elemento ficcional, no porque cuente macanas, si estoy contando la verdad, sino porque hay ciertos elementos que para mí son más importantes. Entonces, en El árbol de la gitana hay 7 capítulos relacionados con mis antepasados diversos, porque la casualidad ha hecho que venga de orígenes muy diferentes. Entonces cada capítulo es la historia de un antepasado en un lugar del mundo y en un siglo. Vengo de españoles, de San Pedro del Romeral, yo en ese momento no lo sabía, pensé que era Toledo. Recién ahora fui a San Pedro Romeral en Cantabria, habían venido Ortiz de la Torre, habían llegado al país en la época del virrey Vértiz, era todo lo que mi mamá sabía. Por el lado de mi padre, judíos ucranianos que fueron a las colonias judías del barón Hirsch a principios del siglo XX. Y había también una familia de marinos genoveses, revuélvase y bébase. Entonces todo ese cóctel que soy yo, porque uno tiene dentro gente que se entiende, gente que se pelea, pues todos son 7 capítulos históricos, escritos naturalmente. Y después hay 7 capítulos que son mis propias gitanerías, porque mis vagabundeos por Europa, por Francia, porque una vez que uno ha hecho la valija para emigrar, es como si las inmigraciones que lo preceden se centuplicaran y esa valija ya no puede ser cerrada. Entonces, todas mis historias durante los primeros años en Francia, y no solo los primeros, fueron vivir en lugares raros como castillos,
esos lugares raros siempre tenían que ver con la escritura, porque el único eje claro y sólido en mi vida es la escritura. Entonces yo siempre me estaba buscando una casita de campo para escribir. Me decían, no, no, casita no tengo para ofrecerte, pero un castillo sí. Cuando leí tu tesis, que devoré porque es muy interesante, sobre la relación entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, me encontré con que sobre todo en Victoria hay siempre la búsqueda de una casa de campo. Y eso yo lo comprendo perfectamente. Bueno, ahora estoy viviendo en una casa de campo. El segundo libro junta lo que en el primero no existe, algo a lo que hoy hubiera llamado guirnalda con amores, porque hay muchos amores. Es una guirnalda de hombres, mi segundo libro, o sea, Las Perlas Rojas. Y se llama así, se intitula así, porque uno de mis amores, yugoslavo, en ese momento se decía yugoslavo, me regaló un collar de perlitas rojas infinitamente chiquitas con un hilo de muy mala calidad, de tipo soviético, que se rompió enseguida. Y a partir de ese momento, cada vez que viajo o que me doy vuelta o que miro hacia el suelo o que abro una vieja cartera, encuentro una perlita roja. Entonces ese es el hilo de mi guirnalda con amores, Las Perlas Rojas. Y en este tercer libro que acabo de terminar, que se intitula Aguardiente por el simple motivo de que yo hice aguardiente en esta casa de campo. Estoy viviendo en el centro de Francia, en el corazón de Francia, en un pueblito muy aislado, casi no es un pueblito, al lado de un bosque, donde por fin encontré esto que voy a buscar el papelito para que veas que te he estudiado, algo muy interesante que decís sobre el espacio femenino emancipado habitable. Este espacio lo he encontrado en este lugar, estoy aquí desde hace 11 años, en 11 años debo haber escrito 7 u 8 libros, o sea que fue eficaz como lugar, y he encontrado la casa de campo que buscaba. Entonces, en esa casa de campo había ciruelos, con esos ciruelos los campesinos me ayudaron a hacer aguardiente, y era fundamental para mí porque titulé este libro Aguardiente, porque es el extracto de mi vida. En francés es eau de vie, agua de vida, es decir, que haber llegado a este licor que a 50 grados, hay que tomarlo de a poco, significa un poco haber hecho una transmutación alquímica, ¿no? Entonces, en esa novela hay episodios de mi vida que no cuento en las anteriores, otros a los que vuelvo, pero ahí la distancia no tiene nada que ver con el idioma francés ni con la racionalidad que este me impone, sino con el hecho de que a los casi 82 años esos episodios me quedan lejos, mientras que lo que me queda mucho más cerca es la relación con la naturaleza. Tengo un jardín, tengo un bosque, con la lógica, la razón, la necesidad que observo en el crecimiento de cada rama, porque crece para aquí, no para allá, y además el momento en el que todo eso que hasta ese momento es extático, se convierte en el momento de la catástrofe. El momento de la catástrofe es la pandemia. Y esa es la segunda parte de la novela. Claro. Hablaste, bueno, me encantó esto que citás esa categoría de la tesis, espacio femenino, emancipado, habitable, que tiene que ver con Virginia Woolf, que también tenía esa necesidad de vivir una parte en Londres y otra parte fuera de la ciudad. Y esas largas caminatas que hacía, en las que incluso iba escribiendo y hablando en voz alta, cosa que sorprendía bastante al entorno de ese pueblo, esta mujer tan además especialmente llamativa físicamente, ¿no? Y que iba con su bastón de caminar y hablando tal vez en voz alta porque estaba pensando en sus libros. Y también, sabés que Victoria Ocampo fue una gran caminadora, me contaban justamente ayer, y ella ha escrito sobre la estancia de Chapalmalal, que solía dejar, iba con auto y con chofer, bueno, era Victoria, un chofer japonés, me contaron ayer, que parece que eso era muy exótico en su momento, y el chofer se quedaba, entraba, la dejaba en la tranquera, se iba por otro lado y ella caminaba 5 kilómetros más o menos por debajo de esos árboles, entonces también
me hiciste recordarla por esto de que estás viendo los árboles, estás viendo la naturaleza, y esa conexión, ¿no? Y esa renovación alquímica que has logrado, que realmente es maravillosa, porque estás escribiendo en estos últimos años, donde otras personas hubieran cada vez terminado su obra. El caso de Virginia, por ejemplo, que fue tan abrupto su final, pero hay gente que termina su obra por más que vive mucho tiempo más, y vos encontrás una renovación permanente, y en esa conexión con la naturaleza también. Claro, en realidad debo haber tenido, perdón que te estoy interrumpiendo, debo haber tenido un momento de shock tremendo cuando estalló la pandemia, porque yo dije, y hasta escribí, que Aguardiente es mi último libro. Por suerte nadie me creyó. Me siguen tratando como si no tuviera 82 años. Nadie me creyó y efectivamente no era cierto. Y vuelvo al tema de tu tesis, porque ahí está el tema que desarrollas del ensayo personal. Yo no he escrito ensayo, pero en tu tesis vos decís que el ensayo personal viene en la edad madura después de haber sufrido una catástrofe de la personalidad. Nada se puede parecer más a lo que me ha sucedido que esto. Entonces, Aguardiente no es mi último libro y ahora me voy a lanzar en un ensayo personal sobre un vecino mío de acá, alguien que se murió muy cerca, al lado del Loire, de la Loira, mirando pasar el río, que yo puedo mirar desde casa si viajo un poco, nada menos que Leonardo da Vinci en el Château d'Amboise. No precisamente sobre él, sino sobre un tema particular de su vida, que es la relación con la madre y con la Gioconda. El ensayo se va a intitular, si tengo tiempo de terminarlo, Madre Gioconda. En todo caso, lo que necesito es entrar en un texto de otra manera, con reflexión, porque después de lo que nos ha sucedido y nos está sucediendo, hay una necesidad de pensamiento, y elegir a Leonardo significa elegir un pensamiento, una cosa mental de alguien que había domado sus pasiones desde muy joven y que había hecho él una transmutación alquímica para enfriarse. Y a mí me parece fundamental alguien que piensa con frialdad, en el sentido de haber superado las pasiones como Leonardo, en un momento en el que el mundo arde, las cabezas arden, la inteligencia no cunde. Entonces, pasar mis últimos tiempos, no a la sombra, sino a la claridad de una mente que ha sabido domarse, que ha sabido enfriarse lo necesario como para comprender la lógica, la razón y la necesidad de la naturaleza. Y cómo, sí, bueno, una maravilla que ya estás proyectando un nuevo libro, lo que habla de esta alquímica que siempre parece renovarse, y que no, la verdad también es que es maravilloso, porque nos da a todos, y especialmente a las mujeres, una expectativa de que eso es posible, ¿no? Sobre todo cuando hay o se valora tanto el tema de la juventud, cuando uno sabe que tiene una carrera que luego después se jubila, y entonces ¿qué va a pasar? Y bueno, claro, es posible, entonces vos nos mostrás claramente esta renovación permanente, y que siempre hay algo, alguna motivación, algo de que agarrarse. Y es lo único que tuve nunca. Yo soy la hija de una escritora, Alicia Ortiz. Pertenezco a una familia de escritores, el filósofo León Duhovne, Raúl Scalabrini Ortiz, el primo de mamá, el africanista Néstor Ortiz Oderigo. Para mí la escritura era lo único sólido, como te acabo de decir. De manera que no me concibo a mí misma, que empecé a escribir a los 7 años y mi mamá decretó que yo era escritora, no me puedo concebir a mí misma terminando mi vida sin estar frente a una computadora. Es inconcebible. Una maravilla. ¿Tus vecinos quiénes son? Porque decís que es un lugar muy aislado. Sí. ¿Cómo son tus vecinos? Bueno, ¿cómo viven esto de tener una vecina escritora? Bueno, hay vecinos cultos,
Hay muchos de los que en Francia se llaman babacul, que son los que han quedado vivos de la época de los hippies, me interesan apenas. Están los notables del pueblo, y acá, justo en el lugar donde yo vivo, están los campesinos. Para los campesinos yo soy una extraterrestre, porque no terminan de entender qué significa la Argentina. Para ellos, de todas maneras, París es ya el extranjero. Eh, Me tratan con una especie de deferencia indiferente que me conviene perfectamente, es decir, me dejan tranquila. Yo supongo que si un día tengo un problema grave tipo infarto van a venir. Como no ha sucedido, esta relación con ellos en la que yo aparezco como la extraterrestre que en realidad soy, y te voy a volver a leer una serie de frases que utilizas en tu libro acerca de la condición femenina de Victoria, con la que me identifico total y absolutamente. Yo me siento extraterrestre y me siento híbrida, border, diaspórica, mestiza, nómade, migratoria. Todo eso puede estar en la condición femenina y en la colección, y todavía más en la condición del exiliado por decisión. Yo ya soy de nacionalidad exiliada, entonces que para los argentinos, que para los campesinos de aquí, ellos sean un extraterrestre, me parece perfectamente normal. Bueno, realmente tengo que decirlo, me sorprende muchísimo que hayas establecido tanto diálogo con mi trabajo, te lo agradezco, realmente es un honor y nuevamente lo digo, pero bueno, me sorprendió, no lo habíamos pensado así, era una entrevista y ya se ha convertido en una suerte de diálogo también intertextual. Claro, es así como es interesante. Gracias. Y claro, la decisión también que vos tomaste en quedarte en Francia es una decisión arriesgada que te convierte en una palabrita que también le gustaba mucho a Virginia Woolf, que habló de las outsiders, y que realmente a mí me llamó la atención que Victoria Ocampo no la tome, aunque sí lo que significa esa categoría de outsider, ¿no? Y que Ocampo lo que hace es hablar de sí misma como de autodidacta. Entonces, al ser una autodidacta en el campo cultural, es una suerte de outsider. Y mujer en esa época, bueno, ¿cómo estar allí? Pero vos, al elegir la diáspora, al elegir el exilio, también, de alguna manera, aunque aquí sos en la Argentina publicada y conocida, también te convertís en una outsider en el campo cultural argentino. Sí. En lo que es en todos los lugares, en esa cuestión de estar en grupo, del grupito tal, del grupito tal, claro. Vos estás por fuera. No, yo estoy por fuera, claro, eso es evidente. Y eso me produce un gran placer, no te puedo explicar por qué, pero estar por fuera, no pertenecer a nada, es también una de mis características. Me ha sucedido en Francia y me sucede en la Argentina. Pero la Argentina me es muy fiel. A pesar de que no pertenezco a nada, me tratan como si sí perteneciera, porque estoy permanentemente en comunicación con la Argentina y vuelvo a la Argentina una vez por año a presentar un libro, porque escribo en forma desaforada, es decir, presento un libro por año. El último fue La procesión va por dentro, que es la novela sobre Evita, en la que le doy su voz a Eva Perón, 30 años después de la biografía. De modo que no estoy en ningún grupito o grupete, no estoy en un grupo de amigos que se pasan unos a otros los favores. Eso me da una enorme libertad. Por eso me encanta estar en ese lugar, en ese no lugar, pero la Argentina no me ha olvidado y me es muy fiel. Vos dijiste que le diste su voz recién a Eva Perón. ¿Por qué sentís que le diste su voz? Tantos años después de la biografía, había cosas que se me habían quedado en el tintero. Dos cosas fundamentales. Una era si ella, política esta, si ella en 1947, cuando fue al Vaticano y recibió a los ustachi croatas que eran, yo me acuerdo de mi mamá que gritaba saltando así del piso, ¡ay, viene Ante Pavelić, el peor
de los nazis, peor que Hitler, viene invitado a la Argentina. Y bueno, yo tenía 8 años y no entendía de qué estaba hablando, después entendí. El hecho de que haya sido Evita quien con su blanca mano les dio los pasaportes a los Ustachis, a mí me preocupaba. Y yo me formulé esa pregunta en la biografía. La biografía, cuando no cerraba un tema, no lo cerraba, es decir, no tenía la respuesta. Evita sabía a quién le estaba dando los pasaportes. El día en que presenté ese libro en la Academia del Sur, que creo que estabas, no sé si recordarás, había mucha gente, me acercó una señora con un fuerte acento a decirme: usted se pregunta si Evita sabía, yo le puedo decir que no, porque cuando le hablé del campo de concentración de Jasenovac, Evita se levantó a vomitar al baño. De manera que no lo sabía. Y yo necesitaba escribir una novela para decir: no, Evita no sabía quiénes eran estos señores a los que estaba invitando a la Argentina. Y además, o a lo mejor al principio, vamos a ponerlo en el orden que a cada uno le parezca, yo sé cómo hablaba Evita, porque se trata del idioma femenino popular de los años 50, que a lo mejor a causa de los años de alejamiento he conservado intacto en el oído. Por supuesto que mi mamá no hablaba así, ni mis tías, pero las mamás de mis compañeras de colegio en el barrio de Flores sí hablaban así. En mi opinión, el único que rescató ese idioma femenino popular de esos años fue Manuel Puig en Boquitas Pintadas. Pero en la literatura argentina no hay muchos ejemplos. Y cuando yo recogí centenares de testimonios de la vida de Evita cuando estuve en la Argentina para escribir la biografía en los años 90, hablé con las panaderas, con las carniceras, con las mujeres de pueblo a las que ella nombraba en su equipo del Partido Peronista Femenino. Y ellas me transmitían frases de Evita. Yo dije, claro, yo sé cómo hablaba ella. Y este es un idioma lleno de nobleza, es un idioma popular, no es el idioma del compadrito, no tiene nada que ver. Es un idioma de mujer al que me gustaría darle cartas de nobleza y que Evita nos cuente ella misma su vida con su propia voz. Y están con su propia voz que se está hablando, hay varios proyectos de llevar al teatro este monólogo. Bueno, ahí veo, en la pantalla, yo lo veo a tu izquierda, vos lo tenés seguramente a tu derecha, por esas cuestiones de la óptica, un póster donde está tu libro sobre Santa Teresa de Ávila. También un libro en el que le das la voz y que tiene que ver, bueno, en realidad vos tenés publicados más de 15 libros, como vimos, entre novela y biografía, mucho más, pero en los que yo estoy específicamente apuntando, los que estoy apuntando, es a estos que escribiste sobre mujeres. Y voy a nombrar algunas. Se trata de un grupo heterogéneo en que incluye a María Elena Walsh, cosa que me interesa muchísimo si tenemos tiempo de que me hables un poquito de por qué escribiste sobre María Elena Walsh. Advierto a los participantes, donde veo gente realmente que es muy interesante y que quiero dar lugar a las preguntas, así que en 10 minutos vayan preparando sus preguntas, que va a ser muy interesante el diálogo por muchos de los que conozco y que estoy viendo entre la audiencia. Pero bueno, retomo entonces. Incluye este grupo heterogéneo de mujeres a María Elena Walsh, a Dora Maar, a Mireille, Anita Garibaldi, Madama Lynch, Milagro Sala, Teresa de Ávila, 2 veces, como dijiste, Eva Perón, y también África de las Heras. O sea, ahí hay una, claro, sí. Es un grupo muy heterogéneo. Vos dijiste hace un rato que en esa parte de tu biografía donde trabajan 7 personajes, que son como partes tuyas que se pelean a veces entre sí, están todas. Vos sabés que eso también es muy de Woolf, de su novela Las Olas, donde hay monólogos, donde hay varios personajes, y que se ha entendido como, bueno, amigos de ella que tienen muchas características similares a sus personajes, amigos de la vida real también, pero también a lo que hay en una mente, a todos esos personajes que están en uno mismo. Claro. Y yo pensé ahora, luego de escucharte, decir justamente algo similar, de que son personajes que están en tu mente, que conviven, que a veces se pelean, que a veces se amigan, que
se apasionan entre sí, a todas estas mujeres a las que te dedicaste? Claro. Parecen muy heterogéneas y lo son, y por eso me interesan, pero tienen puntos en común, que tienen que ver con puntos en común, tienen que ver con puntos míos, es decir, yo no necesito identificarme con un personaje, ni de novela ni de biografía, pero sí que me despierte ecos. El primer punto en común es la identidad dividida, es decir, provenir de orígenes diferentes, de una manera nacional, cultural, étnica, ¿ah? Dos orígenes distintos. Y el caso más paradigmático es el de Teresa de Ávila, que era como yo, de padre judío y madre cristiana. Entonces, tocar la historia de una santa que fue doctora de la Iglesia Católica, cuyo abuelo había sido condenado por la Inquisición, a mí de una manera maliciosa, porque la malicia está siempre allí, me encantaba. Es decir, que ahí hay dos temas, el tema del éxtasis místico, el tema de la comunión, que me interesa enormemente, porque creo que en pequeña medida ninguno de nosotros ha dejado de sentir una chispita de eso, no pertenece a otro planeta el éxtasis. Y además contar la historia de una mujer que tuvo que callarse la boca durante toda su vida, secreto, los orígenes judíos de Teresa de Ávila, que duró nada menos que 5 siglos. Y Sí, bueno, porque, perdóname que te interrumpa, a mí también me llamó mucho la atención. Yo algo escribí también sobre Santa Teresa, sí, es un personaje que me llama mucho la atención, y eso de que, bueno, evidentemente ella tuvo que callar su origen en esa sí. época, pero que recién, creo que fue, sí, después de la década del 50, que se Américo blanquea, Castro en 1947 o 49. sí, Es por decir, ahí, para entonces se España era blanquea. algo tan terrible que el secreto tuvo que prolongarse durante tantos siglos. Sí. ¿Y no Y hay es algo ahí también del secreto, del orden del ahí secreto, que vos es lo que te convoca en estas personalidades? puede ser el orden del secreto, pero yo diría que la segunda, además de la identidad dividida o múltiple, que es la mía también, es la capacidad de ir hasta el límite, hasta el extremo de sí mismas. Son mujeres excesivas. Yo no tengo nada contra las vidas, entre comillas, normales y tranquilas y suaves. Yo no llegaría a decir lo que decía Evita, los tibios me repugnan. No me repugnan, simplemente no me interesan. No podría escribir sobre tibios. Entonces, todas estas mujeres, incluso en lo que llamaríamos el mal, son excesivas. Eh, la Madama Lynch, que se fue al Paraguay con el dictador de Paraguay, bueno, era una malquerida, como Evita, ¿no? Las malqueridas pueden llegar a ser, a tener necesidades enormes en el sentido afectivo, pero también en el sentido del dinero, del oro, del lujo, del brillo, y así era la Madama Lynch, y llegó a extremos de crueldad la Madama Lynch, que yo podía comprender. Es decir, puedo comprender todo lo que es extremoso. Puedo comprender el heroísmo de Anita Garibaldi, no puedo comprender la medianía, lo lamento, porque es una especie de, no lo digo como si fuera un mérito, simplemente no puedo. Así como, y con esto termino el tema de las mujeres, no me resulta posible entrar en una mente masculina. Escribo sobre mujeres porque las entiendo muy bien, porque sé lo que sentía Evita frente a Perón, sé lo que sentía Dora Maar frente al espantoso Picasso, entre cuyas garras fue a terminar y que terminó justamente con su inmenso talento artístico, que la destruyó metódicamente, sé lo que sentía. Esa es una limitación mía, no puedo entrar en un personaje masculino, ni siquiera cuando escribo sobre mi padre, el camarada Carlos. Hay dos niveles en ese libro. En uno es mi viaje a Moscú para investigar en los archivos secretos de la Internacional Sindical Roja, a la que él perteneció porque era un agente soviético de agitación sindical, y en los otros cuento lo que sé de él, pero no entro en su mente. Y cuando escribo sobre el último, el único otro hombre sobre el que escribí
sobre el que escribí, que es Maradona, es mi viaje a Nápoles, pero yo no entro tampoco en su cabeza porque no sé cómo funcionan las cabezas masculinas. Bueno, me encanta además la convicción que tenés de ese saber, vos estás con ese convencimiento. Yo recuerdo que en el 2012 estabas escribiendo justamente eso, Madama Lynch, venías de un viaje donde te habías enterado de historias que te habían conmovido mucho y decías en la entrevista, ahora no sé cómo voy a hacer para seguir este libro. O sea, hay algo que te despierta a vos también en lo personal, un movimiento pasional y que Claro. después, bueno, hay que resolver, ¿no? En la escritura. Pues hay que enfriarse para escribir. Hay que poner distancia. El primer movimiento puede ser pasional, pero si se sigue en la pasión, seguro que es un desastre el libro. Vos decías recién esto acerca de que no te interesan las vidas normales, y yo recuerdo ese suerte de cuento donde dicen que una maldición, creo que china, es que tengas una vida interesante, ¿no? Acá vos planteás todo lo contrario. Sí. La vida interesante. Hay una maldición gitana que dice que Dios te conceda todo lo que deseas, que después no te queda nada que desear. Eso no me ha sucedido, sigo deseando. Se nota, y se nota en este nuevo proyecto que tenés de escribir y en un tono de ensayo. Porque claro, a mí me gusta personalmente, me genera mucha curiosidad, dado que el ensayo personal es una categoría poco usada en la Argentina, muy característica de la escritura de los ingleses, por ejemplo, que justamente, ya que mencionaste mi trabajo, bueno, al analizar la obra de Victorio Campo, me pareció fundamental poner el análisis, el foco en ese lugar, en el ensayo personal. Porque el ensayo personal era un ensayo que no tiene que ver con lo académico, que era el ensayo de las mujeres sin formación, de hombres también, ¿no? De Montaigne, obviamente fundador del género, pero luego por mujeres sin educación formal, como fueron Virginia Woolf, como fue Victorio Campo, un ensayo que tuvo mucho éxito en algún momento y que luego se enfrenta en la Argentina, particularmente a partir de la década del 50, con el ensayo académico, ¿no? La academia viene a decir, no, los que tenemos el lugar del saber y de este tipo de análisis fundamentado somos los académicos, y el ensayo personal en Argentina se fue un poco dejando de lado. Incluso la categoría, por eso me interesó insertarla en el debate. Claro. ¿Y vos qué pensás en Francia? ¿Qué pasa con el ensayo personal y en todo caso también con esta mezcla de géneros que también es algo muy característico de esta época, ¿no? La hibridación de géneros. Lo que pasa es que en Francia hay una multiplicidad enorme, no se puede decir desde que se abandonaron los ismos, las corrientes, el último fue el Nouveau Roman, y ahí se acabó todo. Es decir, que ahora hay series de escritores que cada uno pueden encarar o su novela o su ensayo, personal o no, a su manera. No hay un pensamiento único, no hay un estilo único. Bueno, yo veo que estamos ya en los 8 minutos finales de la conversación y quiero que intervengan. Aquí Romina va seguramente a poder dar el micrófono a quien quiera comenzar con las preguntas. Me imagino que habrá varias. Así es, invitamos en este momento a quien quiera hacer alguna consulta o pregunta, activar su micrófono, por favor. O pueden hacer consultas por el chat también, no hay problema. Claro, yo creo que la primera pregunta le corresponde, por orden de mérito de organización, a nuestra querida Cristina Elgue, y mientras los demás vayan preparándose, ¿no? Así Romina puede habilitarles el micrófono. Bueno, menos mal que dijo como anfitriona y no por ser la más grande, ¿no? Perdona, Irene. Bueno, mira, yo quería
Mi pregunta es, por supuesto que a mí la pandemia me ha afectado muchísimo. Posiblemente también por mi edad, por los planes que tenía para este año y que no se pudieron cumplir, los cambié por otros, ¿no? Así es. Y que tampoco sé si se van a poder cumplir el año que viene. Yo creo que a cada generación la afecta en forma diferente la pandemia. Así es. A mí me afectó mucho. Y quiero preguntarte, en tu pensamiento situado en Francia, ¿cómo imaginas el periodo post-pandemia? En Francia, que además de la problemática de la pandemia que estamos enfrentando todos, bueno, cada país, cada cultura enfrenta sus problemas propios, y veo ahora todos los problemas surgidos del transnacionalismo, ¿no? En Francia, la lucha por la libertad de expresión del presidente, que choca contra algunos grupos. ¿Cómo imaginas el periodo post-pandemia? En Francia, y por supuesto, si después te querés explayar, claro. Encantada. Claro, yo sigo en esto a Edgar Morin, que es un alegre nonagenario, a su modo optimista y a su modo pesimista, es decir, que no cree, como yo tampoco, en que vaya a haber soluciones a nivel nacional, estatal, que unas elecciones en un país o en otro puedan cambiar lo que le están haciendo al planeta. Esta pandemia viene porque hemos roto el planeta. La expresión planeta roto viene de Naomi Klein. Sí. Lo que estamos recibiendo es sanitario, pero es básicamente político y económico. Lo que nos está pasando viene por la explotación desaforada del planeta, que ya está roto. Bueno, entonces me resulta muy difícil pensar en algún sistema que venga a reparar esto. Pero Edgar Morin habla de los oasis. Y en los oasis, creo que son los oasis, son pequeños grupos de personas que se reúnen para hacer un emprendimiento pequeño, no inmenso. Estamos fuera del gigantismo de estas sociedades. Se reúnen para hacer una cooperativa, inclusive una cooperativa de cartoneros. Yo escribí un libro sobre los cartoneros y aprendí mucho de su capacidad de resiliencia y de poder vivir, sobrevivir y vivir de la basura en la basura, porque la basura es lo único que les han dejado. Entonces, aprendí mucho de ellos, y todo esto que son oasis tampoco significa que los sistemas políticos y económicos vayan a dejar que estos oasis proliferen. No soñemos, así como las comunas anarquistas han sobrevivido difícilmente o no han sobrevivido, pero de todas maneras es la cosa en la que yo creo. Un pequeño grupo de gente que se reúne para hacer un emprendimiento muy especial, muy específico, pero no veo por ahora en absoluto una solución global que venga a nivel político y económico, porque no hay una decisión política y económica de salvar el planeta. Claro, es realmente un momento como siempre, ¿no? Que hubo una gran crisis, una oportunidad, y uno también tiene la intuición de que se desperdician las oportunidades. Así de que la humanidad no aprende en su conjunto, y bueno, es triste. Pero también estos grupos que están activando, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que yo veo que hay tanto activismo en todo sentido. Así es. Aquí te envía saludos en el chat, que estuvo escuchándonos Luisa Valenzuela. Ay, sí, qué amor, sí, sí. Así que dale con saludos, sí. Sí, te está escuchando. Lo que pasa es que no podía estar con la cámara, entonces dice que envía saludos y que... Bueno, muchas gracias. Gran amiga. Y no sé, Romina, ¿tenemos alguna intervención, alguna pregunta? Bueno, Gabriela Purvis dice, no sé cómo sí, lo estoy leyendo. ¿Qué libro es el de los cartoneros? Me interesa
ya estoy por comprar el de María Elena Walsh. Ah, que nos había quedado pendiente. Sí. Bueno, entonces contesto a las dos cosas. El libro sobre los cartoneros se intitula ¿Quién mató a Diego Duarte? Crónicas de la basura. Yo quería, viniendo de Francia, quería acercarme a los cartoneros a ver quiénes eran. Y logré una reunión con líderes cartoneros, porque existen, y me llevaron, uno de ellos, Lalo Paret, a conocer los asentamientos de los alrededores de la provincia, donde no sucede como con la toma de Guernica, porque tuvieron la inteligencia de instalarse solamente sobre la basura, cosa que nadie les va a discutir. Si uno se instala en terrenos que fueron viejas descargas de basura, puede perfectamente llevar adelante sus tomas con toda legalidad, entre comillas. En ese momento, la hermana de Diego Duarte me contó la historia de Diego, un chico mendocino, misionero de 15 años, que había ido a cirugiar con el hermano a la colina del Seamse. Ellos vivían abajo, porque la colina del Seamse para los cartoneros es el supermercado, ahí se tiran cosas perfectamente utilizables, es el vómito del capitalismo. Había ido a cirugiar, la policía los encontró, y por orden de uno de los policías, cuyo nombre no pude dar en mi libro, pero que yo conozco, ese chico fue enterrado vivo bajo una camionada de basura. Yo no podía haber escuchado una historia semejante sin escribir sobre esa historia y sin consagrar unos cuantos meses a la investigación. Con respecto a María Elena Walsh, yo me estaba por ir de la Argentina en el 78, todavía trabajaba en La Opinión, ya tenía mi boleto de avión para un mes más tarde, y María Elena me llamó a decirme que le habían encargado su autobiografía para una editorial española, Júcar, pero que ella era muy tímida y no sabía hablar de sí misma, y que si yo quería escribirle su autobiografía en forma de diálogo. Le dije, pero María Elena, tengo un pie en el avión, me estoy yendo. Me dijo, bueno, vivimos cerca. Si tenemos un mes, te venís todos los días a casa y me haces preguntas. Y al irte, si todavía no tenés el manuscrito completo, me entregás lo que tenés y yo lo paso en limpio. Y así fue. Entonces, es un libro que casi no releí, del que se ha hablado mucho después simplemente porque a María Elena se la ama, pero yo la tomé en ese mes en el que creo que se confió bastante y fue importante, y además como yo siempre he sido muy arrogante, eso que vos dijiste recién, bueno, no pensamos que iba a ser un diálogo, yo sí pensé que iba a ser un diálogo, no me puse de ninguna manera en la situación de la periodista joven que frente a una figura legendaria de la canción y de la poesía argentina, no, para nada, dialogué con ella de igual a igual, y a lo mejor es por eso que el libro tiene cierto encanto. Qué maravilla, María Elena Walsh. La recuerdo también como una defensora, algo poco conocida, una defensora de Victoria Ocampo, cuando era muy atacada. Luego de su muerte reivindicó el feminismo justamente de Ocampo, cosa que está ahí también en esa tesis. Ahora, bueno, acá hay escribió Luisa, me da un poco de pudor, pero bueno, lo vamos a leer. Dice, es una entrevista extraordinaria, inspiradora, brillante. Mil gracias a ambas, me encanta escucharlas. Alicia, tan profundamente lúcida y sincera. Ay, mira quién habla. Sí. Bueno, Fabián Moselo dice, muy interesante, lo he charlado con Alicia, he trabajado con algunos de sus textos, un gran saludo a ella, Fabián Moselo. Muchas gracias. Y Patricia Green quiere hacer una pregunta, ya estamos casi en el final, me parece, eso depende de lo que nos diga Romina, así que podría ser la Patricia su pregunta. Hola Alicia, ¿cómo te va? Muy emocionada por conocerte por primera vez. Gracias. Una pregunta que me lleva a la reflexión, esta cita intertextual que haces de Irene, el ensayo personal, la relación entre el ensayo personal que vas a retomar ahora sobre Leonardo y este espacio femenino habitable, ¿no? Emancipado. ¿Se puede hacer una asociación metafórica entre el género del ensayo personal como una suerte
también un área, una dimensión para la reflexión femenina sobre alguna figura? En este caso sí, es seguro. ¿Y por qué motivo, al haber terminado mi autobiografía número 3, no pienso en una novela? O no pienso, por supuesto, en seguir escribiendo la historia de mi vida, porque no creo que me pase gran cosa a partir de ahora, a pesar de que nunca se sabe. ¿Por qué el ensayo? Bueno, de todas maneras, el estar en este espacio femenino, ¿cómo era? Espacio femenino. Femenino, habitable, emancipado. Emancipado, que es como tener un cuarto propio convertido en casa, indudablemente me da una solidez que nunca he tenido porque siempre he vivido como una gitana. Es la primera vez que he vivido 11 años en el mismo lugar y que esta casa es mía, en el lugar más improbable de la tierra, porque no tengo nada que ver con esto, pero es mi lugar. ¿Y por qué un ensayo que inclusive no es imposible que lo escriba en francés para establecer más distancia y también para dialogar con Leonardo? Porque ¿en qué idioma voy a dialogar con Leonardo? Yo soy italiano, pero no en aquella época. Y él murió en francés, porque murió por acá cerca. Las últimas palabras que le dijeron antes de morir eran en francés. Aparentemente yo también voy a morir en francés. Hay una lengua natal y hay una lengua mortal, que uno más o menos puede imaginarse de acuerdo con el lugar donde está. Y habría ciertas preguntas que le quisiera hacer. Y de pronto me di cuenta de que el español, para hablar con él, suena muy sonoro. Mi español, en todo caso, muy rico, muy cargado de sonoridades, y que yo necesitaría para esta introspección una lengua más íntima, ¿no? Como la relación que hacía Bianchotti entre el francés y el español para decir la palabra pájaro. Él decía pájaro, es una palabra fuerte, y el pájaro ya se voló y tiene las jotas y tiene la esdrújula, mientras que oiseau es como al pronunciar la vocal cerrada, el pajarito ya está en el nido. Bueno, esa lengua es la que yo quisiera llegar a tener para, por primera vez en mi vida, lanzarme a un ensayo personal. Bueno, muchísimas gracias. Es el pajarito que está en el oiseau, en su nido. Sí. El pajarito, el pájaro que ha volado tanto. y que ahora está en su nido, sí. Está en su nido. Acá quiero leer una intervención de Gabriela Parvis también. Hermosa charla. Nunca la había escuchado a Alicia, debo retirarme a las 12 a una reunión de trabajo. Bueno, voy tras 2 libros, o sea que ya maravilloso que esta conversación haya llegado a eso. Y Del dice, Alicia, ¿cómo es la investigación en tu proceso creativo? Con el peso de la investigación, ¿cómo te distancias para crear? Creo que sería ya la última. Bueno, es mi primer placer. Yo soy una hedonista en la escritura. Gozo mucho escribiendo y me divierto mucho, pero hay un primer placer que es la investigación, porque lo que me interesa es hurgar por detrás de la realidad, a ver qué pasó por detrás. Me cuentan la historia oficial, yo por supuesto leo todo lo que hay muy seriamente, porque soy una chica estudiosa, y además de ser una chica estudiosa, soy una chica maliciosa. Entonces quisiera ver siempre qué hay por detrás. Y esa parte de investigación, que ha sido importantísima en mis biografías, pero en muchas de mis novelas también, porque hay un fondo histórico en muchas de ellas, es la primera parte del placer. Y la segunda parte es la escritura, que ya no tiene nada que ver con la investigación, porque ahí uno se abre a recibir los regalos de lo que los surrealistas llamaban el dictado. La escritura ya es otro placer en el que uno se pone en un estado como de penumbra luminosa, con otro tipo de lucidez que me interesa tanto como la anterior. Bueno, muchas gracias, Alicia. La verdad que en este tiempo de penumbras fuiste parte de lo luminoso también hoy con esta entrevista para muchos de nosotros, para escucharte. Gracias. Tengo tantas ganas de verte personalmente y tantas cosas que vemos en común. Creo que todos los que estamos aquí lo sentimos, y ya ahora sí tenemos que ir cerrando por
tema de horario, no de interés, que el interés continúa. Nos están agradeciendo. Bueno, Sí, bueno. Patricia Green, Marcela, Sabrina gracias. Silvestre, María Sorraquín, que es editora, una gran editora, gracias María Sorraquín de Editorial Marluce, ella también ha estado aquí hoy. Gracias. Bueno, creo que después Anita de este Greco. hermoso diálogo que nos ha conmovido, mis palabras sobran. Así que lo único que puedo decirles es muchas gracias Alicia, muchas gracias Irene, y muchas gracias a todos y todas, todos los que nos han acompañado. Así es. Han sido palabras iluminadoras en el sentido de que nos han traído luz en este momento, como vos misma dijiste, Alicia, tan oscuro que está viviendo la humanidad, ¿no? Así es. Ese planeta que hemos roto. Ojalá podamos reconstruirlo, ojalá nos sirva, que podamos aprender de esta pandemia. Va a ser difícil, yo lo entiendo, pero por otro lado, el ser humano sin esperanza no es ser humano, creo yo. Entonces siempre nos queda esa esperanza, claro, como vos dijiste, en las pequeñas utopías, no la gran utopía, pero sí las pequeñas utopías personales, de grupo. Sí. Nos has traído mucha luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes gracias, también, Irene. porque Gracias, se acuerdan Irene. de mí, que estoy viviendo en un lugar tan alejado y resulta que gracias a la tecnología estoy hablando con ustedes. Es milagroso. Sí, realmente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por participar, y aquí aquellos que quieran verlo nuevamente, ya lo vamos a subir nuevamente al canal de YouTube de la Prosecretaría para que puedan verlo cuantas veces quieran. Gracias a todos y seguimos comunicados. Sí. Gracias, chao, Sí, Irene. Chao. Chao. Gracias.